Hola, espero que se encuentren muy bien. Continuaremos con el tema de derivadas y hoy toca el turno a la derivada del cociente, o sea, la derivada de la división. Aquí ya tenemos nuestra división f de x entre g de x y vamos a calcular su derivada. La fórmula es la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos la derivada del denominador por el numerador sin derivar. ¿A poco no se te hace familiar esta expresión? Solo que con signo más sería la derivada del producto, ¿verdad? Entonces, recuerda ahí para que tengas esa relación. Y luego sobre el cuadrado del denominador. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es algunos ejemplos para que sepas cómo utilizar esta fórmula. Entonces, ejemplo 1, h de x igual a 2x a la 3 sobre seno de x. Como ves, es una división, entonces la derivada nos indica, según la fórmula, es derivas el numerador, que en este caso es 2x al cubo, su derivada sería 6x al cuadrado, por el denominador sin derivar, o sea, por seno de x, menos, ahora derivas el denominador, que en este caso la derivada del seno es coseno de x, por el numerador sin derivar, o sea, por 2x al cubo. Todo sobre seno al cuadrado de x. Listo, entonces ya terminamos esta derivada. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a escribir esta fórmula, la voy a escribir así con palabritas para que te quede más claro. Entonces vamos a borrar este ejemplo. Entonces, ¿cómo se escribiría? Paso 1, pues es derivo el numerador y se multiplica por el denominador sin derivar. Paso 2, escribo signo menos. ¿Sale? Paso 3, derivo el denominador y se multiplica por el numerador sin derivar. Paso 4, lo anterior, o sea, todo lo anterior, los 3 pasos, se escribe sobre el cuadrado del denominador. Listo, entonces ahí está la fórmula y también escrito así con palabras para que lo vayas entendiendo de una mejor forma. Entonces vamos a hacer otro ejemplo, ¿no? El ejemplo número 2. Entonces el ejemplo número 2 es h de x igual a, vamos a colocar ahora coseno de x sobre 4x a la 7. Listo, entonces la derivada, pues tenemos que derivar el numerador, que en este caso la derivada de coseno es menos seno, por el denominador sin derivar, menos, ahora derivo el denominador, que es 28x a la 6, por el numerador sin derivar, que es coseno. Y todo esto se coloca sobre 4x a la 7 al cuadrado, el cuadrado del denominador. Entonces, sigamos con otro ejemplo. Ejemplo 3, que sea f de x igual a la raíz cuadrada de x sobre exponencial. Entonces, la derivada, bueno, igual antes de derivar, ¿te acuerdas cómo se puede reescribir
la raíz cuadrada de x, efectivamente, como x a la 1/2. Entonces derivo x a la 1/2 y me queda 1/2 de x a la menos 1/2 por la exponencial menos la derivada de la exponencial, que es ella misma, por la raíz o por x a la 1/2. Y todo esto sobre la exponencial al cuadrado. Listo, ya terminé mi tercer ejemplo. Entonces ahora ejemplo número 4. ¿Cómo va a ser mi ejemplo número 4? Entonces tengo la función h de x igual a la tangente de x. En el video pasado vimos que la tangente, la derivada de la tangente es secante al cuadrado. Ahorita vamos a comprobar que efectivamente sea esa la derivada. Recuerda que la tangente se puede representar como seno de x entre coseno de x, o sea, es una división. De ahí que h' sea la derivada del seno, que es coseno de x, por el denominador sin derivar, que en este caso también es coseno, menos, ahora la derivada del coseno, que es menos seno de x, por el seno de x, o sea, el numerador sin derivar, sobre coseno al cuadrado de x. Y entonces tenemos coseno por coseno, nos da coseno al cuadrado de x, menos por menos es más, seno por seno es seno al cuadrado de x, sobre el coseno cuadrado de x. Y resulta que coseno al cuadrado más seno al cuadrado es igual a 1 sobre coseno al cuadrado de x. Y 1 sobre coseno al cuadrado de x es secante al cuadrado de x. Listo, entonces, en el video anterior, cuando yo mencioné la derivada de la tangente, estaba bien. La derivada de la tangente es secante al cuadrado de x. Listo, entonces ya terminamos el ejemplo número 4. Ahora vamos con el ejemplo número 5. Vamos a colocar h de x igual a, vamos a colocar aquí el seno entre logaritmo natural. ¿De acuerdo? Entonces, veamos cómo se va a realizar. H' nos indica entonces que la derivada del seno es coseno de x, por logaritmo de x, menos la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x, por el seno de x. Y todo esto sobre logaritmo de x al cuadrado. Listo, ya terminé esa derivada, el ejemplo número 5. Vamos con ejemplo número 6, que sea g de x igual a coseno de x sobre x al cuadrado. Entonces la derivada significa derivar el coseno, que en este caso es menos seno, la derivada del coseno es menos seno por x al cuadrado, menos la derivada de x al cuadrado, que es 2x, por el coseno de x. Y todo esto sobre x al cuadrado al cuadrado. ¿De acuerdo? Hasta aquí, bueno, no he resuelto otra cosa más allá. Por ejemplo, aquí x al cuadrado sería x a la cuarta. Pero bueno, de momento no lo vamos a resolver hasta sus últimas consecuencias, digamos, sino ahorita para este video, el objetivo es que aprendas la fórmula, aprendas la forma en la cual se hace una derivada del cociente. Entonces, ejemplo 7. Ejemplo 7, vamos a poner aquí f de x igual a coseno de x por x al cuadrado más seno de x sobre 3x a la 5. A ver, ¿qué está sucediendo ahí?
¿Ya analizaste qué está sucediendo? Tienes 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Fíjate que aquí lo que se ha encerrado en rojo es una multiplicación, un producto. De este lado tenemos una división y además contamos con la presencia de una suma, ¿verdad? Entonces estamos aquí combinando lo que ya sabemos. Así que no te espantes, fíjate bien, es f' de x, de acuerdo a lo que vimos en el video anterior. Esto se resuelve con un producto. Entonces la derivada de coseno es menos seno de x por x al cuadrado sin derivar, más la derivada de x al cuadrado, que es 2x, por el coseno de x sin derivar. Listo, ya terminé lo de rojo. Ya está derivado en la parte de rojo. Ya se derivó. Ahora, ¿qué prosigue? Bueno, prosigue a realizar la otra parte, que es una división. Bueno, le colocamos más, por lo que está aquí donde señalé de color verde, más la derivada de la división, la derivada de seno, que es coseno de x, por el denominador sin derivar, y ahora menos el denominador derivado, que serían 15x a la cuarta, por el numerador sin derivar. Y todo esto sobre 3x a la 5 al cuadrado. Listo, ya también derivé lo que está en color azul. Entonces, de nueva cuenta, observa cómo aquí ya combiné multiplicación, combiné suma y división, lo cual sí se puede realizar. Muy bien, entonces hagamos otro ejemplo, ejemplo 8. Ejemplo número 8. Vamos a colocar aquí g de x igual a la raíz de x al cubo menos, vamos a realizar aquí seno, no, seno ya no, vamos a realizar tangente de x entre x a la 3. Entonces su derivada, recuerda que esta raíz la podéis expresar como x a la 3 medios. Entonces la derivada sería 3 medios de x, y luego le restamos 1 a 3 medios y me da 1 medio. Menos, y viene la parte de la derivada de la división. La derivada de la tangente quedamos que es secante al cuadrado por x al cubo menos la derivada de x al cubo, que es x al cuadrado, por la tangente sin derivar. Y todo esto sobre x al cubo al cuadrado. Listo, entonces ya derivé mis dos funciones. Perfecto. Espero que te esté ayudando bastante este video para que veas cómo es que se hace este tipo de derivadas. Ejemplo 9. Vamos a hacer un ejemplo 9 que sea g de x igual a logaritmo de x entre, vamos a colocarle aquí, x a la 8 menos 3x al cuadrado. Perfecto, entonces la derivada nos va a quedar como logaritmo, es 1 sobre x por x a la 8 menos la derivada de x a la 8, que es 8x a la 7 por logaritmo de x sobre x a la 8 al cuadrado. Esto es la derivada de la primera parte. Menos la derivada de la segunda parte, que es un polinomio, ¿no? 2 por 3, 6, 6x. Entonces ya acabamos con esta derivada, número 9. Y la número 10, o sea, el ejemplo 10, ese tú resuélvelo. Tú lo resuelves ahí. Entonces h de x, que sea igual a
x al cuadrado por la exponencial más logaritmo de x por x a la 8 logaritmo de x. Ese lo vas a resolver tú. Espero que te funcione mucho este video. Cuídate mucho y nos vemos la próxima.